Silvia Giorguli Saucedo es la primera presidenta del Colegio de México en 75 años. Profesora, investigadora, demógrafa y socióloga, es una apasionada de los temas de población, migración internacional, familia, género y trabajo femenino. A los 45 años combina su actividad profesional con la responsabilidad de ser madre de 2 hijos adolescentes. Hoy en corto conversaremos con la mujer que de 2015 a 2020 dirigirá a una de las instituciones públicas de mayor prestigio dedicada a la investigación y a la enseñanza. Acompáñame a conocerla. Silvia Elena Giorguli Saucedo nació el 18 de enero de 1970 en el Distrito Federal. Es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que le otorgó la medalla Gavino Barreda por ser el mejor promedio de su generación. Estudió la maestría en Demografía en el Colegio de México y el doctorado en Sociología en la Universidad de Brown, Estados Unidos. Ha sido profesora de asignatura en el ITAM y la UNAM y traductora en la Universidad Autónoma Metropolitana. En el sector público trabajó en las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y el CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue profesora investigadora y directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex. Sus temas de investigación han estado centrados en el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, principalmente desde la perspectiva de los ciudadanos mexicanos en temas de educación y familia. Además, ha estudiado los cambios demográficos de América Latina en los últimos años. Giorguli Saucedo colaboró con los centros de investigación de las universidades de Stanford, Georgetown y Princeton. También fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía y fundadora de la revista Coyuntura Demográfica. Además, pertenece a diversas asociaciones profesionales internacionales en el tema de población. El 21 de septiembre de 2015, Silvia Giorguli fue electa presidenta por la Junta de Gobierno del Colegio de México. Por supuesto que sí tuve caídas, puedo decir, por ejemplo, no todos los lugares a los que solicité becas siempre las recibí, o no todos los lugares donde presenté proyectos de investigación siempre tuve resultados favorables, pero yo creo que ahí es donde viene esta parte de decir, bueno, uno trabaja con lo que tienes y con lo que tienes pues vas para adelante, ¿no? Y aprendes de lo que pasó y por qué no se dio y sigues, no te puedes quedar ahí. Silvia Giorguli creció en una familia tradicional mexicana. Desde pequeña fue descubriendo el mundo a partir de las charlas en las que sus padres y abuelos contrastaban experiencias y distintas visiones de México y el mundo. Aprendizajes que la llevaron a entender su propia identidad y contexto. Mi propia familia pues tiene una historia de migración. Efectivamente, mi bisabuelo llegó de Europa a México en la época de la Revolución. Yo creo que no tenía muy claro a dónde llegaba o a dónde venía, pero se enamoró de una zamorana que vivía en la parte de los Altos de Jalisco y bueno, pues así empezó la historia de esa parte de mi familia, pero igual que la mayoría de los chilangos o de los que nacimos en el Distrito Federal, pues la historia familiar es una mezcla de esta experiencia de migración internacional, pero también de experiencias de migración interna, ¿no? O sea, mi madre es de Coahuila, mis abuelos pues eran de Pátzcuaro, otra era de Chihuahua, entonces es una mezcla de las diferentes partes del país que acabamos confluyendo aquí en el Distrito Federal. Bueno, soy la mayor de una familia somos 4 hermanos, pero además con muchos primos y un contacto muy cercano con los primos, y también soy la mayor de los primos. Entonces lo que puedo decir es que tuve una infancia pues muy vinculada con este modelo tradicional de familia mexicana, de la familia grande, la familia que se pelea, que se contenta, que discute, ¿no? Y dentro de eso pues también con una gran variedad de opiniones y de expresiones, ¿no? Por ejemplo, tenía un abuelo totalmente juarista y un abuelo totalmente antijuarista, ¿no? Y entonces todo el tiempo de niña era más bien como esta parte de interlocución y de entender los contextos de cada uno, ¿no? Volviendo otra vez al ejemplo de mis abuelos, uno de mis abuelos es de Pátzcuaro, Michoacán, llegó a conocer a Cárdenas, no como cercano, pero como michoacano, y le apasionaba la época de Cárdenas, y el otro pues le tocó vivir la expropiación petrolera de otra forma. Entonces era este continuo diálogo con opiniones y con visiones distintas de lo que era, por ejemplo, la historia del país. La decisión de estudiar ciencias sociales, y dentro de lo que yo fui viendo, por ejemplo, mi incursión en los
temas de familia, pues sí tienen que ver, yo creo, con los espacios que viví, ¿no? Pero también con una confrontación. Bueno, yo hice mis estudios de doctorado fuera del país y creo que una de las grandes enseñanzas de esa experiencia fuera del país era contrastar lo que yo había visto o el contexto en el que yo había vivido de la Ciudad de México, en una familia mexicana extendida típica, ¿no? Y de repente encontrarte con experiencias bien distintas de compañeros de China, de Corea, de África, y contrastar lo que son los entornos. Entonces, a lo mejor lo que yo diría que parte de lo que ha sido mi vida es esa contrastación entre experiencias distintas y qué es lo que uno aprende de la experiencia del otro, ¿no? Para entender su propio contexto. Otros factores que marcaron profundamente la infancia de Silvia Giorguli fueron la pasión de su madre por la lectura y los viajes que realizaba con su padre a escuelas rurales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Cuando estaba terminando la primaria, empezando la secundaria, para mí Alejandro Dumas fue así como todo un descubrimiento y me devoraba los libros en los veranos, los libros que componen toda la historia de los Tres Mosqueteros, El Tulipán Negro, ¿no? Era como a lo mejor esta literatura un poco más fantástica y de emoción, que además yo la veo vinculada porque ahora sigo leyendo literatura adolescente, más porque mis hijos la están leyendo y yo también la leo, y que veo que este componente pues, de la emoción, de la aventura, de los jóvenes con grandes impulsos para hacer cosas, pues es como un punto de coincidencia, ¿no? Como te decía, también fui un tiempo fanática de Agatha Christie, entonces me leí todo lo que pude de Agatha Christie, de novelas de misterio, y también esta construcción que va haciendo Agatha Christie de los conflictos, y ya después, de los misterios, y ya después en la preparatoria descubrí la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, me apasionó, ahí comencé a leer a García Márquez, comencé a leer las primeras obras de Mario Vargas Llosa, de La historia del fin del mundo, El amor en los tiempos de cólera, y creo que lo que me gustaba es que me hablaban de otras realidades que yo conocía parcialmente, porque mi padre es ingeniero civil y trabajaba en escuelas rurales, entonces nos tocaba viajar y conocer muchas partes de México cuando lo acompañábamos en sus trayectos y en las obras. Entonces, de repente lo que yo había visto en mi niñez, en esta parte de conocer diferentes partes del país en escuelas rurales, pues lo veía reflejado en algunas de las obras latinoamericanas, de autores latinoamericanos y de autores mexicanos, ¿no? que leía en ese momento. Yo creo que de repente el tener a un grupo de niños, porque éramos mis hermanos y yo de zonas urbanas, hijos del ingeniero, llegar a la zona donde se estaban trabajando en escuelas rurales, pues en primera siempre me sorprendía la forma en que la gente nos acogía con mucha emoción porque se estaba haciendo la escuela, o con mucha emoción porque se está haciendo alguna otra obra. No solo trabajó en escuelas rurales, sino también en obras de infraestructura. Y yo creo que algo que hicieron mis papás era que siempre buscaban que nosotros tuviéramos un vínculo o una relación con la gente a los lugares a los que llegáramos, aunque viniéramos desde un contexto urbano tan distinto, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que de las cosas que me dejan de esa época era esta necesidad y la importancia de hablar, pues todos, a final de cuentas, todos somos mexicanos, todos estábamos en nuestra etapa de formación o de educación con contextos bien distintos. Entonces, lo primero era poder establecer el contacto y hablar y oír de la propia gente lo que eran sus experiencias de vida y sus percepciones, ¿no? En donde tenías pues historias de limitaciones y de falta de recursos muy tremendas, pero también tenías historias de lucha y un cierto optimismo en la forma de salir adelante en otros casos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me queda de esa etapa. Al regresar, Silvia Giorguli nos compartirá en corto sus motivaciones para estudiar la licenciatura de Sociología en la UNAM y la maestría en Demografía en el Colegio de México. Silvia Giorguli estudió la primaria, la secundaria y la preparatoria en escuelas privadas. Sin embargo, con orgullo destaca que en términos profesionales es una mujer formada en las instituciones de educación pública.
Yo no empecé en sociología, empecé en esa época en la facultad, había tronco común. Yo estaba estudiando relaciones internacionales, fue mi primer acercamiento. Lo que yo diría es que tenía claro que quería hacer algo en ciencias sociales, tenía claro que quería hacer algo que pudiera ayudar para entender mejor lo que estaba pasando en el país, ¿no? Y poder participar en discusiones. Yo creo que todos los que estudiamos ciencias sociales tenemos como un cierto componente de idealismo, ¿no? De que esperamos impactar en nuestro entorno más cercano o a nivel del país. Lo que me fue pasando cuando entré a la carrera o cuando entré a la facultad es que vi que sociología era un campo mucho más amplio, que no quería nada más restringirme al ámbito internacional, sino tener herramientas de otros procesos de manera más amplia. Conocí la sociología, que era algo que realmente en mi educación anterior, en la preparatoria, no había tenido oportunidad de tener esa exposición. Entonces para mí fue un descubrimiento y así fue como llegué. Y en la UNAM, bueno, pues igual, después de haber estado tanto tiempo en una escuela privada y además religiosa, la única escuela en la que conocí, pues para mí era como salir un poco de esa casilla, y la UNAM fue todo un descubrimiento, ¿no? O sea, ver la diversidad, las discusiones de todo tipo, la forma tan libre que se hablaba de cualquier tema, pues eran cosas para mí inéditas, ¿no? A partir de ahí me fui a estudiar demografía al Colegio de México, que además pues es un campo muy árido, ¿no? Yo cuando la gente me pregunta, ¿qué eres? Digo, demógrafa, ¿demo qué? ¿No? O pensé, de las que cuentan, ¿no? Entonces es un campo muy árido, pero yo tuve dos muy buenas experiencias en la universidad, pero también en el campo laboral. Trabajé con un demógrafo en el gobierno, fueron de mis primeros empleos, y bueno, pues ahí creo que él me picó un poco la curiosidad, y luego tuve un profesor excelente que era no solamente contar números, sino entender los procesos, todo lo que implica, por ejemplo, en las dinámicas familiares, cambiar de familias de 6, 7 hijos a familias de 2, ¿no? Y todo lo que te implica en tu vida cotidiana. Entonces, de esos acercamientos decidí estudiar demografía en el Colegio de México, y ahí, bueno, pues ya definí un poco más los campos de trabajo, y después me fui a hacer el doctorado fuera. El interés por comprender fenómenos sociales y dar soluciones a problemáticas nacionales motivó a Silvia Giorguli a estudiar en el Colegio de México la primera maestría en demografía que hubo en ese tema en América Latina. Cuando uno está fuera del colegio hay toda una serie de mitos sobre qué es el colegio y los profesores y cómo es la relación en que estos grandes profesores que uno lee en la licenciatura ahora te van a dar clases, ¿no? Entonces como que no se los imagina uno. Y el primer día de clases pues era toda esta incertidumbre, pero otra cosa que yo no me esperaba, que era, tuve varios compañeros de América Latina, entonces era la primera vez que yo hablaba con otros sociólogos, historiadores, psicólogos que estábamos en el mismo grupo, y que venían de otros países, ¿no? Entonces eso fue la experiencia de acercarte y de romper un poco el mito y de decir, bueno, puedo hablar con quién es mi literatura de la licenciatura, y otra vez conocer otros contextos diferentes, y que bueno, pues serían mis compañeros a lo largo de esos 2 años, no nada más en demografía, porque en esa época estábamos juntos estudiantes de demografía y de temas urbanos, de desarrollo urbano. Bueno, en realidad hay muy pocos lugares que tienen posgrados en demografía en el país, ¿no? En ese momento en México estaba el Colegio de México y Flaxo. Yo conocía más el del Colegio de México porque además el que fuera mi jefe, que fue quien me introdujo en el campo de la demografía, era egresado del Colegio de México, y bueno, creo que un poco también esta idea de redes y cómo van funcionando las redes académicas, así fue que decidí entrar al Colegio de México, y además, pues digo, creo que fue una muy buena decisión. Fue la primera maestría que hubo en demografía en América Latina, con una gran influencia en la formación de demógrafos, no solo en el país, sino a nivel regional. Y bueno, pues para mí fue una experiencia también, además una experiencia, voy a decir por qué demografía en términos personales, ¿no? Yo siempre he creído que los científicos sociales necesitamos tener herramientas específicas para responder a las preguntas que nos planteamos, ¿no? O sea, que podemos tener grandes preguntas como decir, bueno, pero ¿por qué las niñas estaban dejando más la escuela que los niños en la época en la que yo estudiaba demografía, ¿no?
Y lo que me acercó más a las herramientas para contestar esas preguntas fue la demografía, o sea, el poder utilizar la cantidad de información estadística que en ese momento fue hace 20 años, ¿no? Que en ese momento ya había mucha información, ahora tenemos mucha más. Y decir, bueno, entonces ya tenemos la información, ¿cómo lo procesamos? Y la demografía, un demógrafo latinoamericano la define como una cajita de herramientas que te permite utilizar toda esa información, procesarla, ordenarla, ¿no? Y así fue como decidí entrar, entonces combinar, o sea, en un área donde se combina las ciencias sociales, la parte de discusión, los problemas a los que atienden las ciencias sociales, las herramientas teóricas de las ciencias sociales, pero con un aterrizaje muy específico también al uso de las herramientas que te permiten observar la realidad más en directo. Al regresar, Silvia Giorguli revela cómo fue que decidió participar en el proceso de sucesión en el Colegio de México. El Colegio de México siempre estuvo presente en el destino de Silvia Giorguli. Una década después de concluir la maestría en demografía, trabajar en el gobierno y hacer un doctorado en sociología en la Universidad de Brown en Estados Unidos, regresó al Colmex como profesora e investigadora. Tiempo después fue nombrada directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Para mí, bueno, fue una gran oportunidad que al terminar mis estudios de doctorado pudiera incorporarme al Colegio de México, después de haber estado, 4 años fue lo que duró el programa de doctorado en Estados Unidos, porque vivía en Estados Unidos, además con transiciones familiares importantes, mis 2 hijos nacieron durante mi etapa del doctorado, y entonces regresar a México era, por un lado, volver a aterrizar, porque la forma en la que se hacen las preguntas y las preocupaciones en Estados Unidos es diferente a la forma en la que se hace en México. Y a lo mejor daría un ejemplo. Dentro de los temas de familia, uno de los temas centrales en Estados Unidos, cuando hablan de desigualdad y pobreza, es el tema de las madres jefas de hogar solas, adolescentes, ¿no? Y en México, pues es un problema distinto, porque en Estados Unidos no hay este esquema familiar que acoge a las madres adolescentes y en México sí. Entonces, en cierta forma, mi regreso y la participación en diferentes seminarios, participé en un seminario de niñez y adolescente organizado por la UNAM, por Cecilia Rabel y Marta Mieriterán. Entonces, era como reconectar las preguntas y las visiones de lo que yo había aprendido allá con las dinámicas y la forma en que uno lo entiende en México y América Latina, ¿no? Entonces, yo diría que al principio hubo como un proceso de reaprendizaje. Y la otra es que, llegué y me encontré que había un gran espacio para trabajo decía yo que trabajo temas de familia, pero también el de migración internacional. Cuando yo llegué, estábamos en la época en que empezaba el gran boom emigratorio, o sea, como que la última gran oleada de emigración hacia Estados Unidos. Y pues también me tocó y me vi inmersa, porque es la lógica en el Colegio de México, en diferentes foros en donde se estaba hablando sobre el problema de la migración internacional en ese momento, ¿no? Entonces eso fue definiendo mis 2 líneas de investigación. Y al mismo tiempo que estaba en investigación, casi desde que entré al Colegio de México, a los pocos meses, empecé como coordinadora académica de la maestría en demografía. Entonces lo que puedo decir es que al lado de la investigación, y de la docencia, por supuesto que empecé a dar clases y a participar también en la gestión, ¿no? Y eso pues también fue un aprendizaje de la institución, porque cuando estás en una posición de este tipo, pues conoces a los estudiantes, la forma de trabajo con los profesores, no solo de tu área, sino de otras áreas. Y lo que sí fui directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales por 6 años y para mí fue una etapa continua de aprendizaje, ¿no? En primer lugar, un centro que tiene muchos temas, o sea, tiene población, tiene temas urbanos, tiene medio ambiente. Entonces, el ser directora te permite hablar con diferentes perspectivas y con diferentes temáticas y participar en diálogos con diferentes personas, ¿no? La otra parte de estar al frente, de un grupo de investigación muy activo, de estar al frente de un centro que es el centro que tiene más programas docentes en el Colegio de México, entonces tiene una población estudiantil dentro del tamaño del colegio amplia. Y la otra es esta parte de ir discutiendo, entonces, a lo mejor por la misma experiencia que yo he tenido y que tengo muchos amigos y colegas en otras instituciones de educación superior en México y en otras partes del mundo,
es como un continuo pensar, bueno, ¿qué es lo que se necesita en ciencias sociales? ¿Cuál es la forma de organización en los espacios de investigación y docencia que tenemos? Y de repente te encuentras en una posición donde, bueno, ya lo pensaste, a ver, ahora inténtalo traducir en acciones específicas, en formas de gestión específicas, ¿no? Entonces, para mí fue un espacio de mucha creatividad y de mucho trabajo también colegiado. O sea, tuve una muy buena experiencia en términos de trabajo con mis colegas, con los otros profesores investigadores del centro, de dinámicas de discusión, en donde no es que todo fuera miel sobre hojuelas o que todo el tiempo estuviéramos de acuerdo, pero donde yo creo que buscábamos los espacios para ir dirimiendo las diferencias y a partir de ahí construir sobre las coincidencias. Los resultados como directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales hizo de Silvia Giorguli una candidata para buscar la presidencia del Colegio de México. En corto, nos comparte cómo decidió participar en el proceso interno. Entonces, bueno, eso es algo que no me habían preguntado en otros espacios. Entonces, lo que te platicaría es que hay dos cosas. Durante un año yo hice una estancia de investigación en Stanford, en un centro de investigación muy interesante porque justamente tiene este carácter como multidisciplinario. Había físicos, antropólogos, poetas, gente que trabajaba temas de religión y bueno, habíamos 2 o 3 demógrafos, ¿no? y economistas, etcétera. Pero fue muy interesante porque en ese centro de investigación casi todos los que estábamos ahí habíamos tenido en algún momento cargos de gestión. Entonces había la discusión también sobre cómo operaban, o sea, dentro de las discusiones que teníamos era cómo operaban cada una de las instituciones en las que nosotros trabajábamos. Y yo creo que yo a partir de ahí empecé como a construir una idea desde el Colegio de México, porque yo ya era profesora del colegio, me fui un año y regresé. Y después mi paso por la dirección del centro, del CEDUA, que es por sus siglas, el centro el que dirigí, pues también después de 6 años de trabajo, pues yo creo que fuimos construyendo, porque no voy a decir que es algo individual, o sea, se nutre de las discusiones y de las pláticas y de las problemáticas que enfrentamos en el centro y cómo las discutíamos con mis colegas, una idea o una propuesta de lo que podría ser el Colegio de México. Y yo creo que de ahí mismo se va formando, no es una idea que nació de mí, sino que después de este trabajo algunos colegas me dicen, bueno, ¿y por qué no entras al proceso? Y bueno, pues así fue. Lo pensé mucho, sí fue una decisión que pensé mucho tiempo y así como te decía, pero ya que decidí que entraba, pues entré con todo. Hay varias cosas que resaltar del proceso, ¿no? El Colegio de México, bueno, es una institución que también cambia en su dinámica interna y estos procesos de cambio en la presidencia, pues hay prácticas que son nuevas y cosas que creo que hay que destacar. Entonces, una cosa que pasó primero es que hubo mucha participación de la comunidad, discutimos nuestros programas de trabajo y para mí eso pues fue muy importante porque fue también salir de mi centro y oír mucho más de las experiencias de afuera. Hubo una amplia consulta, por 4 días se consultó casi a la mitad de los profesores, a todos los que se apuntaron. Y bueno, luego llega el día final de las entrevistas, nos entrevistan a los 6 candidatos y bueno, yo sí diría que hasta el final no sabíamos quién iba a ser, ¿no? Lo cual habla bien del proceso, porque bueno, pues sí, ya sabes, ¿no? No sabíamos quién iba a ser, estábamos ahí esperando y bueno, pues me informaron y pues aquí estoy. ¿Qué representa para el Colegio de México, para el país que usted dirija ahora en los próximos 5 años, los trabajos y la misión del colegio? Sí, bueno, te puedo contestar desde mi visión, ¿no? Lo que yo pienso. En mi perspectiva es como, creo, una apuesta a una forma de gestión distinta, a fortalecer la vida colegiada de una institución con una gran tradición, ¿no? Y también a buscar insertarse en un modelo de difusión, de creación de conocimiento y formación de recursos humanos proyectado hacia el siglo XXI, con todos los retos que implica adaptarse a todos los cambios que están alrededor de nosotros, ¿no? Para Silvia Giorguli, en México se ha reducido la brecha en acceso a la educación entre hombres y mujeres, pero eso no se ha traducido en igualdad de oportunidades.
Su aspiración es que dentro de algunos años no sea una sorpresa que una mujer esté al frente de instituciones como el Colegio de México. Reconoce que en este camino hay retos y desafíos para las mujeres, como conciliar el desarrollo profesional y la responsabilidad familiar. Lo que yo veo como el gran reto, y no lo voy a decir que no es obstáculo o barrera, es un gran reto, y es un reto que empecé hace más de una década y que yo creo que me queda al menos otra década, si no es que más, es la parte que muchas mujeres enfrentamos de conciliar la trayectoria familiar con la trayectoria profesional, ¿no? En algo que además de repente parece que es un desbalance, entonces si escoges a una, pierdes en la otra, ¿no? Entonces si te decides enfocar mucho en la familia, pues no puedes tener un buen desarrollo profesional, y si te decides tener un desarrollo profesional, hay la percepción de que tendría un costo para la familia, ¿no? Entonces, desde antes de tener hijos yo he considerado o he pensado que uno tendría más bien que pensar en cómo concilias las dos cosas y no sacrificas una por la otra. Pero creo que ahí el gran reto es que cuando uno piensa, bueno, ya encontré un equilibrio, se mueve a otra etapa de la vida, ya sea profesionalmente como ahora que empieza una etapa nueva, o los hijos se convierten en adolescentes, entonces el equilibrio de antes ya no te funciona. Entonces es un reto y una búsqueda permanente por encontrar esa conciliación y ese balance, en donde también estoy consciente que las mujeres tenemos diferentes herramientas, ¿no? O sea, yo en mi caso, mis hijos tienen un padre muy participativo que siempre participó en el proceso de crianza, fue compartido. Tienen abuelos que nos apoyaron muchísimo cuando los dos estábamos en la etapa de terminar los doctorados o de estudiar los doctorados, ¿no? Entonces, todas estas redes y estos apoyos familiares que no todas las mujeres tienen. Precisamente de sus abuelos, Silvia Giorguli aprendió que cuando decide emprender un proyecto hay que hacerlo con todas las ganas, honestidad y compromiso. Filosofía que sin duda aplicará en su nueva responsabilidad al frente del Colegio de México. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro personaje que está moviendo a México.